De nueva cuenta, bienvenidos muchachos, gracias por conectarse. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, ¿quieren alguien comentar alguna situación, alguna pregunta acerca del trabajo que ya tienen planteado o alguna otra situación, muchachos? Adelante, los escuchamos, por favor. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Si me escuchan, si alguien me confirma, por favor. Sí, sí se escucha. Ok, gracias, Arturo, gracias. No hay preguntas, comentarios, muchachos. Entonces, ya ayer hicimos por ahí la encuesta para ver cómo íbamos a programar el examen y de acuerdo con los votos emitidos de quien tuvo la gentileza de votarnos, quedamos que el día viernes a las de 3 de la tarde a 5 de la tarde vamos a aplicar la evaluación parcial de los exámenes de la primera evaluación parcial, ¿vale? Para que estemos en conocimiento. No, perdón, ustedes son el 16, perdón, no son, me equivoqué de grupo, esto es para el 15. No me hagan caso. Vamos a iniciar, muchachos, si no hay otro comentario. Ustedes ya tienen su fecha, la última sesión de esta semana. Se me fueron las cabras. Bien, muchachos, vamos a continuar con lo que estábamos revisando en la última sesión. Si hay algún comentario o duda, con todo gusto, muchachos, en el transcurso. Activan su micrófono y me lo hacen saber, por favor. Entonces, estábamos hablando de electromagnetismo. Empezamos a ver que pues la fuerza magnética se compara con las fuerzas eléctricas y la fuerza mecánica y veíamos que todas eran debidas a campos y vimos que podíamos determinar el campo magnético o la intensidad del campo magnético a cualquier distancia de un cuerpo magnetizado. Vimos también por medio de este experimento, el señor Hans Christian Oersted pudo determinar que existía un vínculo entre el fenómeno eléctrico y el fenómeno magnético, y entonces nació de ahí el electromagnetismo, y después estos señores Biot, Ampère y Savart se dieron a la tarea de cuantificar este fenómeno, de tal suerte que encontraron una ecuación con la que pues, se podía determinar esta, este campo magnético a cualquier distancia de un conductor, y se veía que a medida que se alejaba este punto, este campo magnético se hace más pequeño, a medida que se aumenta se reduce, perdón, la distancia, se hace más grande, a medida que se aumenta o disminuye la corriente, pues este campo magnético aumenta o disminuye, y también va a depender de cuál sea el material que se encuentre alrededor o en qué medio se encuentra este conductor, porque eso afecta qué tan intenso o no es ese campo magnético. Vimos la regla de la mano derecha para determinar ese campo, la dirección de ese campo magnético, recordando que el campo magnético es un vector también, tiene magnitud, tiene dirección y sentido. La magnitud la determinamos con la ley de Biot, Ampère y Savart, y el sentido, pues usamos la regla de la mano derecha para determinar el sentido de ese campo magnético. Finalmente vimos que si en vez de tener solamente un conductor recto, rectilíneo, en el cual hacemos pasar una corriente, ahora doblamos ese conductor, lo hacemos en forma de un bucle, de una circunferencia, y formamos algo que se llama una espira. Entonces veíamos que lográbamos que se concentrara el campo magnético en el centro de esa espira, y entonces pudimos determinar y comparar
cómo era este campo magnético con relación al campo que se generaba en un conductor, y si después introducíamos un material que facilitara el paso de las líneas de campo magnético, veíamos que eso hacía que este campo magnético fuera todavía aún más intenso. Y en esto ahí nos quedamos, muchachos. Ahora resulta que si tengo este conductor que en primera instancia doblé para hacerlo una espira, si ahora lo sigo doblando sobre sí mismo muchas veces, si doblo muchas veces ese mismo conductor, lo que voy a obtener ahora, muchachos, es esto que se llama una bobina. Y esta bobina pues tiene las mismas propiedades que el conductor, o que el conductor en forma de una espira, pero ahora tiene muchas vueltas, tiene muchas espiras que la conforman. Esto es lo que se llama una bobina. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice aquí la lámina que esta bobina es un conjunto de espiras circulares que están compactadas, en este caso están todas juntitas en forma helicoidal, bueno, pues en forma de resorte, en forma de resorte comprimido, dice aquí. Este arreglo, así formado de un conductor que tiene muchas vueltas, muchas espiras, se comporta como un imán, ya se comporta como un imán, es decir, en este ya podemos identificar un polo norte y un polo sur, de la misma manera que un imán de barra. Y nos dice aquí que la regla de la dirección de este campo magnético se obtiene por la regla de la mano derecha. La vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a ver la forma en que podemos determinar la magnitud de este campo magnético. La regla de la mano derecha nos servirá para determinar la dirección de este campo magnético en conjunto en la espira. Y entonces, por acá del lado derecho de la lámina nos dice que este campo magnético, esta inducción magnética, lo obtenemos simplemente multiplicando por n, que es el número de espiras, el número de veces que hemos enrollado este conductor sobre sí mismo. Si multiplicamos por ese número de espiras las ecuaciones para una espira, entonces obtenemos las ecuaciones que podemos utilizar para determinar el campo magnético debido a una bobina. Entonces, es la misma ecuación, solamente tenemos que agregar el término n, que ustedes lo ven aquí encerrado en la lámina, y es lo único que cambia con respecto a cuando teníamos un conductor, perdón, una espira, un conductor formando una espira. En este primer caso, voy a marcarlo con otro color. En este primer caso, esta ecuación nos sirve para el aire o el vacío. Y la segunda y tercera ecuación nos sirve para cuando tenemos un medio diferente al aire o vacío, para determinar el campo magnético en ese medio. Si conocemos la permeabilidad absoluta o la permeabilidad relativa de este medio. Entonces vamos a ver qué sucede cuando en vez de tener una sola espira, o sea, un solo doblez del conductor sobre sí mismo, ahora tenemos muchos, ¿no? Tenemos ahí un primer doblez, luego tenemos otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a dejarlo ahí, 10. Tenemos aquí una bobina que hemos formado con 10 espiras. El número de espiras lo vamos a determinar con la letra N. Vamos a poner que son 10 espiras o vueltas, ¿no? Se les puede denominar de las dos maneras, 10 vueltas o 10 espiras. Y entonces vamos a hacer la determinación del campo magnético en este conductor en forma de una bobina.
Vamos a regresar un poquito a la lámina anterior para ver los valores que tenía para poder comparar. Vamos al primer caso, corriente de 5 amperes, un radio de 10 centímetros. Entonces, si el radio de esta bobina sigue siendo el mismo de la espira, es decir, 10 centímetros, y la corriente que circula por esta bobina es la misma que circulaba por la espira solita en la ocasión anterior de 5 amperes, vamos a determinar cuánto vale el campo magnético que se genera en el centro de este conductor. Vamos a calcular precisamente el campo aquí en el centro de este conductor, el campo magnético. Y suponiendo que lo que está rodeando esta bobina pues es aire, y entonces aplica la permeabilidad del aire o del vacío. Muchachos, ¿cuál de las ecuaciones que tengo me sirve? ¿Cuál dijimos? Ayúdenme. Puede ser uno, no necesitan ser todos. ¿Sería lo de aire o vacío? El aire vacío, No. sí. Entonces, si quiero determinar esta intensidad de campo magnético o este campo magnético en el centro de esta espira, pues tengo que utilizar esta expresión 2pi por la constante K, por el número de espiras, por la corriente que circula esa bobina, y dividirlo entre el radio de la espira, que es la distancia que está cualquier punto del borde de la bobina al centro, es esta distancia. Entonces simplemente vamos a sustituir esos valores para encontrar este valor. Pi. ¿Cuánto vale K, muchachos, para el aire vacío? Recuerden. 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, gracias. 10 a la menos 7, y recordemos que para determinar el campo magnético, el valor que usamos, la constante, pues digo las unidades, en este caso son Weber sobre amper metro. El número de espiras en este caso son 10, y la corriente que está circulando esta bobina son de 5 amperes. Y esto va dividido entre el radio, que es esta distancia de 10 centímetros, pero que debemos de expresar en metros. Entonces, si hacemos expresado en metros, eso me va a quedar 10 por 10 a la menos 2. Únicamente tomo el valor y lo multiplico por 10 a la menos 2, con eso convierto a metros. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, si multiplico 5 por 10 me da 50, por 2 me da 100. Y entonces esto va a ser 100 pi por 10 a la menos 7. Y estos amperes se eliminan, me quedan Webers sobre amper, Webers por amper, perdón, Weber por metro. Y eso lo voy a dividir entre 10 por 10 a la menos 2. Si divido 100 entre 10, bueno, aquí me quedan solamente 10 por 10 a la, perdón, antes de eso me faltó el pi, 10 pi por 10 a la menos, ¿cuánto, muchachos? Menos 5. Menos 7 menos más 2 a la menos 5, y Webers por metro cuadrado, es decir, teslas. Entonces B va a ser igual a 10 pi por 10 a la menos 5 teslas.
Entonces, muchachos, chequen este valor. Bueno, pues faltaría sustituir este valor de pi, pero así como está, chequenlo. Dice 10 pi por 10 a la menos 5. En este caso, para una bobina de 10 espiras, vamos a regresar un poquito para ver en el resultado de cuando era solamente una espira y vamos a compararlo, por favor. Chequen, aquí tenemos 10 pi por 10 a la menos 5. Acá cuando lo hicimos para una sola espira, el resultado que obtuvimos fue pi por 10 a la menos 5. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? ¿Cuál es mayor? El que acabamos de sacar. El que acabamos de sacar. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuántas veces es Que mayor? aún conserva. Ya no te escuchamos, Israel. ¿Nos repites? El de que aún tiene 10 pi. Ajá, ahora tiene 10 pi. La diferencia es precisamente este 10. Es decir, en este caso se multiplicó por 10, o es 10 veces más grande, más intenso el campo magnético en el centro de esta bobina que en el centro de la espira solita. Es decir, pues cada espira contribuye con campo magnético, de tal suerte que este campo magnético es 10 veces más intenso que cuando era una sola espira. Y bueno, solamente para ver de qué manera estas espiras contribuyen a que el campo magnético sea más intenso. Entonces, ya tenemos ahí la inducción magnética. Si usamos cualquier otro material, pues tendremos que, si conocemos su permeabilidad absoluta de ese material, pues tendremos que usar la segunda ecuación, esta que está aquí, vamos a llamarla, esta es la 2. Si conocemos la permeabilidad absoluta de ese material, utilizamos la ecuación 2. Y si conociéramos la permeabilidad relativa de ese material, pues tendríamos que utilizar la tercera ecuación, que sería esta, para poder determinar la intensidad de este campo magnético. Entonces ahí no hay pierde, desde luego. En cualquier caso, pudiéramos tener que determinar cualquiera otro de los parámetros, es decir, poder determinar el número de espiras, la corriente o el radio de la bobina. Simplemente tendríamos que despejar de esta ecuación cualquiera de los términos que nos piden. Entonces, aquí lo interesante sería ver nada más la forma en que influye estas espiras que se forman, esta cantidad de espiras que conforman la bobina. Y lo que nos restaría es determinar, muchachos, la forma, más bien la dirección del campo magnético que tiene esta bobina. Vamos a recordar, bueno, lo dibujo de este lado. Vamos a ver la siguiente lámina, porque la siguiente lámina me dice que existe lo que se llama la regla de la mano derecha para una bobina, es decir, esta nos permite determinar la dirección del campo magnético. Y si se dan cuenta, es una mano derecha, como esta, en la cual si mis 4 dedos restantes solamente dejo separado el pulgar y mis 4 dedos restantes los enrollo sobre sí mismo, sobre la palma de la mano, y de esa manera abrazo a la bobina, entonces mi dedo pulgar va a determinar la dirección del polo norte. ¿Qué tengo entonces, muchachos? Tengo aquí una bobina. Vamos a suponer que esta bobina está siendo recorrida por esta corriente. Está entrando la corriente por aquí y entonces tiene de esta forma está siendo recorrida por la corriente. La idea de esta regla de la mano derecha es que yo abrace con mis dedos la bobina en la dirección en que está la corriente y entonces mi pulgar va a ser el que indique la dirección del polo norte. Si la volteo, en esta dirección está siendo recorrida la bobina y entonces mi pulgar indica la dirección del polo norte. Entonces este será el polo norte de la bobina y el de atrás será el polo sur, y entonces habrá líneas recorriendo esta bobina en esta forma. Vamos a tratar de dibujar eso para tratar de visualizarlo. Entonces, si tengo nuevamente mi bobina aquí formada,
de cierta cantidad de espiras y por aquí está entrando la corriente, entonces la bobina está siendo recorrida en esta dirección, la corriente está recorriendo las espiras en esta dirección, y entonces si pongo mi mano, voy a tratar de dibujarlo, que de por sí me quedan feos los dibujos de las cosas animadas me quedan peor todavía, entonces, o sea, aquí estarían los dedos en el sentido de en el sentido en que está está circulando la corriente en la bobina, y entonces el pulgar apunta hacia el polo norte. Entonces aquí estarían generándose líneas de campo magnético alrededor de esta bobina. Voy a dibujar solamente algunas. Aquí hay líneas de campo magnético de esta bobina. Y entonces este dedo me indica que aquí está la dirección del polo norte, es decir, de este lado de la bobina, y entonces estas líneas estarán circulando, pues voy a poner sus flechitas en esta dirección, saliendo del polo norte, yendo hacia el polo sur, o sea, del lado del frente de la bobina, yendo hacia la parte trasera de la bobina. Así estaría la dirección de estas líneas de campo magnético. Voy a tratar de dibujar otro para aquí, a ver si se ve más claro. Entonces, el polo norte está del lado del frente, entonces las líneas tendrían esta dirección, saldrían de la bobina por el centro y irían hacia la parte trasera de la bobina por el costado. Eso indica la dirección del polo norte. Recuerden que las líneas salen del polo norte y van hacia el polo sur. El polo sur sería el que está en la parte trasera de esta bobina. Muchachos, ¿se entiende la idea de esta regla de la mano derecha? Sí. ¿Sí? ¿Le puede regresar a la diapositiva ¿A la anterior? anterior? ¿No? A la anterior, sí. Aquí más Sí, atrás. por favor. Ahí. Sí. ¿Quieres preguntar algo sobre esta? ¿O cuál es la idea, Alonso? Nada más era para terminar de copiar, saltaban del mapa. Ah, ya, de cualquier manera, este material, inmediatamente que termine la sesión, lo pongo a tu disposición, ¿eh? No te preocupes si no alcanzaste a copiar nada ahorita. Ahorita es... Sí. Hay que estar al pendiente. Esto de todas maneras se los pongo inmediatamente que termine la sesión, lo tienen a la mano para pasarlo a sus apuntes, sin problema. Entonces, ya decíamos, entonces, para eso me sirve la regla de la mano derecha. Les digo, pues, está medio raro mi dibujo, pero espero que se haya entendido la idea de cómo podemos determinar esa dirección del campo magnético en la bobina. Eventualmente lo vamos a necesitar. Y bueno, muchachos, preguntas, dudas, comentarios para seguir avanzando. ¿No? ¿Está clarísimo como el agua? Bien. Supongo que eso fue un sí. Entonces, vamos a nuestro siguiente tema rápidamente para poder, ya tienen ahí planteada en su una serie de problemas de ejercicios, perdón, para la bobina y la espira. Y el día de hoy vamos a empezar a ver también algo que se llama un solenoide. Tenía yo mi conductor doblado, doblado sobre sí mismo, y lo que formé fue una espira, y después lo doblé muchas veces sobre sí mismo, y lo que logré fue una bobina como esta, con muchas vueltas, pero está compactada, o sea, está en un paquetito, están todas juntitas en un paquetito. Esa es una bobina. Pero si yo, en lugar de compactarlas así, lo que hago es estirarlas de esta manera, nuevamente son las mismas espiras, pero ahora están
de alguna manera estiradas, no están juntitas, sino están separadas entre sí, lo que formo es algo que se llama un solenoide. Esto es un solenoide, un conjunto de espiras formadas por el mismo conductor, pero que ya no están compactadas, sino que están separadas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, que también se comporta como un imán de barra igual. Y es enrollado este conductor en forma líquida, en forma de círculos, como si fuera un resorte estirado, y hacer circular una corriente por él. En este caso, la dirección del campo magnético nuevamente se determina con la regla de la mano derecha, es decir, tengo que ver en qué dirección está circulando la corriente en este solenoide. Entonces, si la corriente está circulando en esta dirección, con mis dedos abrazo la dirección de la corriente, sigo la dirección de la corriente, entonces mi pulgar va a indicar la dirección del polo norte. De este lado va a ser el polo norte, y entonces el lado contrario va a ser el polo sur. Si se está haciendo recorrido al revés, entonces mi pulgar me va a indicar el polo norte, de este lado sería el polo norte, y de este lado el polo sur. Y así podríamos dibujar la dirección del campo magnético, determinar y dibujar desde luego. Y la forma de calcular este campo magnético, pues es muy similar, solamente cambia por un parámetro. Entonces voy a tratar de dibujar este solenoide. Si tengo una serie de espiras, ahora ya no compactadas, sino en esta forma, tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a poner así. Bien, entonces, si tengo esa serie de espiras, tengo aquí nuevamente 10 espiras. Y vamos a suponer que estamos... perdón. Vamos a suponer Salud. que estamos... Gracias. Salud. Gracias. Estamos haciendo circular por este solenoide una corriente igual de 5 amperes, como en los otros casos. Tiene 10 espiras. Está en aire, es decir, lo que hay alrededor de este solenoide es aire. No tiene un núcleo sólido, sino que están en el aire, así como yo les mostraba hace un momento. Y entonces me interesa determinar cuánto vale el campo magnético. En este caso, el campo magnético pues se va a formar en todo va a tener más o menos esta forma. Internamente habrá líneas de campo en esta dirección. Bueno, en esta forma. Habría muchas más, ¿no? Nada más voy a dibujar esta para ver la dirección ahorita. Y entonces este campo magnético, si lo midiéramos en el centro, que es donde está concentrado realmente, porque hacia la parte externa se va dividiendo. Si lo midiéramos aquí en el centro, en este caso si lo calculáramos aquí en el centro o en el núcleo de este solenoide, ahí es donde podríamos determinar ese campo magnético. Pues veríamos que es exactamente igual que una bobina. Si está en el aire, pues lo puedo calcular ahora con 4pi. Bien, aquí está la expresión para calcularlo en el aire. pi por el número de espiras, por la constante y dividido entre la longitud. Entonces, muchachos, si ustedes ven, lo que cambia ahora nada más es esto. En vez de tener el radio de la bobina o de la espira, lo que tengo es la longitud de este solenoide. ¿Y qué es la longitud de este solenoide? Pues, ¿qué tanta distancia ocupa desde aquí hasta acá? Eso es la longitud.
Vamos a suponer que en este caso esta longitud fuera de 20 centímetros. O sea, estas espiras están estiradas en 20 centímetros. Y entonces podemos determinar la inducción magnética en el centro de este solenoide de esta manera. Aquí tengo esta ecuación. Realmente esta ecuación sería como si tuviera esto. B es igual, si se dan cuenta, 4pi por K es 4pi por 10 a la menos 7, es la permeabilidad del vacío, la absoluta del aire o el vacío, por el número de espiras por la corriente y dividido entre la longitud. Entonces, para calcular esta inducción magnética, este campo magnético en el centro de este solenoide, pues simplemente sustituyo la permeabilidad absoluta del aire vacío, que es esto, 4pi por K. Es 4pi por 10 a la menos 7. Que de hecho sabemos que ese es el valor de la permeabilidad del vacío. Webers por metro cuadrado, perdón, Webers por amper metro. Si multiplicamos por la cantidad de espiras que tiene este solenoide nuevamente, que son 10, y por la corriente que circula este solenoide, que son 5 amperes, entonces podemos encontrar la inducción o el campo magnético en el centro de este solenoide si lo dividimos entre la longitud, es decir, qué tan largo es este solenoide, en este caso de 20 centímetros, expresado en metros, 20 por 10 a la menos 2 metros. Vamos a ver que esta inducción magnética va a ser igual a, vamos a hacer las operaciones, 5 por 10, 50 por 4 me va a dar 200 pi por 10 a la menos 7. Estos amperes los puedo reducir con estos, me quedan Webers por metro. Y si divido entre 20 por 10 a la menos 2 metros, encuentro esta inducción magnética. Si hacemos esto, muchachos, me quedan 20 entre 2, 10. 10 por 10 a la menos 7 más 2 por 10 a la menos 5. Webers por metro cuadrado. Es decir, la inducción magnética de este solenoide me quedaría igual a 10, me faltó el pi aquí, 10 pi por 10 a la menos 5 teslas. Muchachos, si comparamos este resultado con el anterior, en la bobina de 10 perdón, de la bobina de 10 espiras, tenemos 10 pi por 10 a la menos 5. En este solenoide de 10 espiras, pero con 20 centímetros, tenemos también 10 pi por 10 a la menos 5. Tenemos exactamente la misma inducción magnética. Pero ¿qué pasaría, muchachos, si este solenoide, en vez de hacerlo tan largo como 20 centímetros, lo hiciéramos más compacto, de 10 centímetros, perdón, en vez de 20? ¿Qué pasaría con esta inducción magnética? ¿Cómo sería si redujéramos esa longitud del solenoide? ¿Alguna idea? ¿Sería mayor? Sería mayor. En este caso, si lo reducimos a la mitad, pues sería del doble, ¿no?
Entonces, si en lugar de tener 20 centímetros de largo tuviera 10 centímetros solamente, la inducción magnética de este solenoide sería del doble, es decir, sería 20 pi. 20 pi por 10 a la menos 5 teslas. Eso es para una longitud de 20 centímetros. Les dejo ahí que ustedes hagan esa comprobación. Para una longitud de 20 centímetros, entonces el campo magnético sería de 20 pi por 10 a la menos 5, es decir, sería el doble. Y aquí se dan cuenta, aquí no implica de qué tamaño sean las espiras. Puede ser una bobina como esta, de este tamaño de las espiras, o puede ser una bobina como esta que tengo aquí, con espiras más pequeñitas. Aquí lo que interesa es qué tan largo es este solenoide. Y entonces si lo hiciéramos más pequeñito, pues lograríamos que aumentar el campo magnético. Con esas mismas 10 espiras podría ser el doble el campo magnético cuando las estiramos un poquito. Bien, muchachos, hasta aquí nos quedamos con la determinación del campo magnético para un solenoide. Se va a terminar la sesión, muchachos. Nos vemos el día de miércoles, me parece que tenemos la última, solamente para ver el último caso, que es el toroide. Y con eso concluimos esta parte. Voy a aplicar unos ejercicios con relación a este solenoide y al toroide. Y nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Los que me ayudaron, muchachos, por favor escriban en el chat sus nombres para registrar su participación. Y si no hay preguntas, muchachos, nos vemos en la siguiente sesión porque nos quedan 15 segunditos. Muchachos, gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día. Cuídense. Sí, gracias.